clase. Ahí está. Antes de continuar con el siguiente ejercicio que llegaría a ser ese de aquí, vamos a primero a ver lo que les había comentado que era la fuerza de rozamiento, que es parte de lo que es estática, ¿no es así? Y que bueno, es parte fundamental de la estática porque ya les había comentado en una ocasión, jóvenes, ya, que la fuerza de rozamiento simplemente es la resistencia que ofrece una superficie al movimiento de un cuerpo, ¿no es así? A ver, denme un segundito. A ver, ingeniero, al final. Como les dije, yo ya les dije que iba a haber una reunión, pero a los profesores, la verdad, no nos informaron nada, ¿sí? Pero yo, como les digo, el ingeniero del jefe del departamento de física y el jefe del departamento de matemáticas son mis amigos y ellos me dijeron que sí querían que sea el examen con calculadora y que en la reunión que iban a tener, sí iban a exigir que el examen sea con calculadora. Y básicamente el ingeniero de física me dijo que es más probable que sea con calculadora, Roberto, ¿ya? Porque ellos, los ejercicios que han estado ellos haciendo ¿cómo se le puede decir? Para el examen, ¿sí? Habían ejercicios, yo, la verdad, cuando el ingeniero fui a hablar con él en su oficina, ¿ya? Un ratito se distrajo y bueno, miré su computadora y vi que habían ejercicios que sí eran con calculadora. Solamente vi 2 ejercicios, no pude ver más, ¿sí? Por eso, así que bueno, jóvenes, yo creo que más que seguro que sea con calculadora, ¿ya? Así que por favor, repasen, jóvenes. No importa si es con calculadora o sin calculadora, jóvenes, el procedimiento no va a cambiar, ¿no? El procedimiento no va a cambiar, pero igual ustedes traten de practicar, ¿sí? Para hacer los cálculos mentales. Bueno, jóvenes, en el caso de que no tengan calculadora, pues tienen que conseguir de donde sea, ¿no? Háganse prestar, ¿ya? De todas formas, obviamente se les va a informar, ¿no? Me imagino que el día de mañana, porque el día de mañana supuestamente ya les van a dar los horarios en los que tienen que dar sus exámenes, ¿no es así? Y las aulas en las que tienen que dar sus exámenes, así que por lo tanto, el jueves, jóvenes, este jueves es el examen, ¿ya? Entonces, el martes ya tienen que saber ustedes la fecha de su examen. El martes ya van a saber la fecha de su examen y el aula en que les va a tocar dar su examen, ¿no es así? Entonces, me imagino que ese mismo día les irán a decir si el examen es con calculadora o sin calculadora, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes, entonces voy a aceptar a sus últimos compañeros. ¿Ya? Bueno, jóvenes, como les estaba comentando sobre el tema de la fuerza de rozamiento, ¿no? Tenemos esta definición en la que nos dice, ¿no? Que cuando un cuerpo se mueve, roza con la superficie sobre la que se produce el movimiento, y esto crea una fuerza que se opone siempre al movimiento, ¿no es así? Siempre al movimiento. Obviamente al movimiento del cuerpo. Y esta fuerza, jóvenes, es paralela a la superficie sobre la que se mueve y que recibe el nombre de fuerza de rozamiento o también conocida como fuerza de fricción, ¿está bien? No solamente se le llama fuerza de rozamiento, sino que también se la denomina como fuerza de fricción, ¿ya? Entonces, a ver, denme un segundo, lo voy a escribir. Voy a escribir aquí la fórmula. A ver, aquí está. A ver, un poquito. Voy a probar. Está muy delgadita esa letra. Voy a necesitar el grosor de la letra. Ya. Entonces, fíjense, jóvenes, en este caso, se representa de esta manera, fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Esto qué va a ser igual, jóvenes? Esto es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿ya? Coeficiente de rozamiento por la normal. Este de aquí es el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Y ya nosotros sabemos cuál es la normal. La normal siempre es una fuerza que es perpendicular a la superficie, ¿no? Esta es la superficie. Caramba, ¿qué hice? A ver, un segundito. Ahí está de nuevo. Entonces, este es el cuerpo, ¿no es así? Que está sobre esta superficie y obviamente la normal va a ir en sentido perpendicular a la superficie, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esa manera tenemos lo que es la normal. Ahora, este coeficiente de rozamiento, jóvenes, fíjense, aquí tenemos su definición. ¿Qué es? Simplemente el coeficiente de rozamiento es el grado de aspereza que representa las superficies de dos cuerpos en contacto, ¿ya? Siendo, a ver, entonces el coeficiente de rozamiento, jóvenes, se representa, obviamente ya lo vieron hacia arriba, con esta letra, ¿no? Mu, es una M, ¿no? Es una M griega, ¿ya? Y este, jóvenes, se la conoce como si fuera una magnitud adimensional, porque no tiene unidades, ¿está bien? Adimensional, porque no tiene unidades, ¿ya? Ahora, aquí podemos ver
fíjense en esa parte entre el contacto entre el cuerpo y la superficie, estamos observando claramente que la superficie y obviamente el cuerpo tienen rugosidad, ¿no? Estas son las rugosidades de la superficie y esta es la rugosidad del bloque, ¿no? Evidentemente que esas rugosidades son microscópicas, ¿no? Ya, son microscópicas, pero la rugosidad de la superficie del suelo, por ejemplo, en algunos casos sí se puede ver, ¿no? Como por ejemplo la del asfalto. Ahí sí se nota claramente cómo es de rugoso, cómo es de áspero, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, no se olviden, por favor, el coeficiente de fricción simplemente es el grado de aspereza que representa las superficies de dos cuerpos, ¿está bien? Y no tiene unidades, es adimensional, ¿sí? Es una magnitud adimensional. Por cierto, me olvido una cosa, aquí. Hay dos tipos de coeficiente de rozamiento, ¿sí? O coeficiente de fricción. Está el coeficiente de rozamiento, el coeficiente de fricción estático y el cinético. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Porque obviamente que si yo tengo un coeficiente de rozamiento estático y cinético, obviamente voy a tener una fuerza de rozamiento estático. ¿No es así? La fuerza de rozamiento estático, jóvenes, simplemente es esa fuerza que se manifiesta cuando los cuerpos en contacto tratan de deslizarse. ¿Ya? Eso quiere decir que su máximo valor se representa cuando el deslizamiento es inminente. Eso no quiere decir que ya se está moviendo. Aquí dice, mira, cuando está a punto de romperse la inercia, ¿no? O sea, es cuando es la fuerza con la que está a punto de generarse el movimiento, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula vamos a tener? Es la misma fórmula que hemos anotado, jóvenes. ¿Ya? Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. En este caso, jóvenes, va a ser, se escribe S, o de esta forma, ¿no? En español, estático, la E, ¿ya? En cualquiera de los dos casos es la misma forma, ¿sí? Otra cosa muy importante, jóvenes, es la siguiente, que el coeficiente de rozamiento estático, a ver, siempre va a ser mayor al coeficiente de rozamiento cinético, ¿ya? Siempre va a ser mayor. Esto más que todo, después, por si les entra una pregunta teórica, ¿cuál es mayor el coeficiente de rozamiento estático o cinético, ¿no? ¿Ya? Bueno, bueno, jóvenes, entonces, a ver, otra cosita más que aquí no notamos del coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento, jóvenes, para empezar, me equivoqué aquí, tengo que anotar de esta forma. Tiene que ser mayor a 0 y menor a 1, ¿está bien? No puede ser mayor a 1 el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Siempre va a ser menor que 1, ¿ya? Entonces, continuamos aquí. Otra cosa muy importante, jóvenes, ¿de qué depende la fuerza de rozamiento? ¿De qué depende la fuerza de rozamiento o la fuerza de presión? Bueno, jóvenes, va a depender obviamente de la normal, ¿sí? De la normal. Y el coeficiente de fricción no depende, a ver cómo les puedo decir. El coeficiente de la fuerza de rozamiento depende de la normal y también depende de la naturaleza que tiene la superficie, o sea, de la forma o de qué esté hecha la superficie, ¿no es así? En base a de lo que esté hecha la superficie, vamos a saber cuál es su coeficiente de rozamiento, ¿ya? Por ejemplo, el asfalto ya les dije que tiene mayor rugosidad que el de la vereda, por ejemplo. Es así, la vereda tiene mayor rugosidad. Si es una vereda de cemento, obviamente que tiene mayor rugosidad que un piso donde tenemos mosaico, ¿no? Azulejo. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, va a depender de qué tipo de material esté hecha la superficie, de eso va a depender mucho la fuerza de rozamiento, ¿está bien? Obviamente si es asfalto, el coeficiente de rozamiento es mayor que el del mosaico, ¿no? Si nosotros tuviéramos hielo, jóvenes, obviamente no hay rozamiento, ¿no? Porque supuestamente en el hielo su coeficiente de rozamiento es cero, ¿no? Al igual que, porque se supone que el hielo es una superficie pulida, ¿sí? Libre de rugosidad. Ya. Bueno, jóvenes, de esta manera aquí tenemos su representación gráfica de la fuerza de rozamiento estática, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cinética? Veámonos aquí. Aquí tenemos que la fuerza de rozamiento cinética, jóvenes, también es una fuerza, ¿no? Es una fuerza que se manifiesta cuando las superficies en contacto ya se deslizan una respecto a la otra, ¿no? Si ya, aquí la fuerza de rozamiento cinético es cuando ya existe movimiento, ¿no? A pesar de que tenemos el coeficiente de rozamiento, ya, bueno, ya se rompió el estado de inercia y el cuerpo ya empieza a moverse.
¿sí? Y el cuerpo empieza a moverse. Fíjense, a ver, ¿cuál sería su ecuación? En este caso, jóvenes, la ecuación sigue siendo la misma de las que les he dado hace rato, ¿no? Fuerza de rozamiento, que es igual a la fuerza de fricción. Esto va a ser igual a el coeficiente de rozamiento cinético por el valor de la normal. ¿Está bien? ¿Sí? Por el valor de la normal. Obviamente que la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, jóvenes, se mide en newton, ¿no? Se mide en newton. Bueno, eso sería todo con respecto a la teoría del tema de este tema de estática que íbamos a complementar. ¿Sí? Fíjense, ahora vamos a hacer puros ejercicios. Tengo 4 ejercicios más los 2 o más uno que ponemos aquí. Serían 5 ejercicios que vamos a resolver. Ya. ¿Alguien que tenga dudas sobre el cociente, sobre la fuerza de fricción o alguna otra duda antes de que empecemos a hacer los ejercicios de estática? ¿Alguna duda sobre el tema de estática, jóvenes, que hemos visto ahorita? No, ingeniero. Inge, Diga, en sí la fórmula general para sacar la fuerza de rozamiento, ¿cuál es? eso de aquí, pues. Fíjate, fuerza de rozamiento aquí es igual, mu por la normal. Las demás aquí son igual, mu por la normal y esta, mu por la normal. Solamente que esta es la fuerza de rozamiento cinético, entonces la mu es el coeficiente de rozamiento cinético. Aquí el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Entonces, esta es su fórmula general, ¿no? Fuerza de rozamiento es igual a al coeficiente de rozamiento por la normal. Ya, esa es su fórmula general, joven. ¿Está bien? En base a eso yo puedo despejar, ¿no, Inge? ¿Cómo? En base a esto, En base, sí. claro, en base a esta ecuación, chicos, ustedes la pueden modificar si me pide el estático o si me pide el cinético, porque la fórmula es la misma, y lo único que va a cambiar es esta letra nomás, ¿no? El coeficiente de rozamiento cinético y el coeficiente de rozamiento estático, nada más. ¿Ya? Porque la normal no va a cambiar, Gracias. ¿ya? La normal no va a cambiar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de que empecemos a resolver los ejercicios? No, ingeniero. Ya, ahorita vamos a comenzar. Fíjense, en esta pregunta, denme un segundo, estoy buscando la regla. Aquí está. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, en esta pregunta, jóvenes, me indica claramente, ya, que se tiene una viga cuya masa es de 16 kilogramos, ya. Entonces voy a anotar esos datos. Aquí voy a colocar datos. Perdón. Me dice que tenemos la masa de la viga que es igual a 16 kilogramos. Luego me indica que la longitud, y una longitud de 12 metros. Eso quiere decir que la longitud de la viga es de 12 metros. A ver, ¿qué más me indica la pregunta? Nos indica claramente que se sujeta en ambos extremos. Un segundito. Se sujeta en ambos extremos A y B por cuerdas perpendiculares a la barra, decimos así. Perpendiculares a la barra en equilibrio, ¿ya? Entonces tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Se coloca un cuerpo de 220 newtons, ya, se coloca un cuerpo de 220 newtons a 2,2 metros, ¿ya? Creo que aquí me equivoqué, jóvenes, no era 220, cuando lo copié, era 22. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, se coloca un cuerpo de 22 newtons a una distancia de 2,2 metros del extremo A. Sus reacciones serán iguales a, dice, ¿no? Me pide las reacciones, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Tenemos el peso de un cuerpo, ¿no es así? Que es igual a 22 newtons. Y tenemos la distancia a la que se encuentra este cuerpo, distancia 1, que es igual a 2,2 metros. ¿Está bien? 2,2 metros. Entonces, jóvenes, lo primero que voy a hacer para poder resolver este ejercicio, para ayudarme, ¿no?, a resolver este ejercicio, voy a realizar una gráfica, ¿sí? En este caso, jóvenes, si ustedes quieren, le pueden dar dimensión a la barra. Yo lo estoy dibujando de esta manera. Ahí está, fíjense, jóvenes. Si yo quiero, aquí yo decido, jóvenes.
Para mí este es el extremo A y este es el extremo B. Pero si ustedes quieren hacerlo al revés, no hay problema, el resultado igual va a salir lo mismo. Otra cosa muy importante es que de los extremos me dice que salen dos cuerdas. ¿Sí? Entonces este es el punto A y este es el punto B. ¿No es así? Y estas cuerdas dice que son perpendiculares. Entonces si estas cuerdas van hacia arriba, jóvenes, es obvio que nosotros aquí tenemos la tensión de estas cuerdas, ¿no? Porque está soportando el peso de abajo. Si este es el punto A, voy a tener yo la tensión A. Si este es el punto B, voy a tener la tensión de B. Pero la pregunta no me pide las tensiones, me pide las reacciones. Ya les dije que las reacciones y las tensiones, jóvenes, son una fuerza. Por lo tanto, si yo calculo la tensión, al mismo tiempo estoy calculando la reacción, porque las dos son fuerzas. ¿Es así? Pero aquí como dicen cuerdas, yo por eso les estoy colocando tensiones. ¿Ya? Pero no importa. El nombre no va a cambiar, digamos, ¿no? Aquí lo único que tendría que hacer si quieren reacciones es colocarle RA, digamos, y aquí RB. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia con nuestros cálculos? Ninguna. ¿Sí? Ninguna. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces fíjense, a ver, vamos, continuemos. Lo primero que estamos haciendo es representar gráficamente todas las fuerzas. Ya tenemos dos fuerzas que son la tensión de A y la tensión de B, que gracias a estas dos tensiones o a estas dos cuerdas se genera el equilibrio de esta barra, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, lo primero que tengo que hacer es dibujar dónde se encuentra el peso de la barra o de la viga. La viga me dice que tiene 16 kilogramos. ¿Sí? ¿Dónde voy a anotar yo el peso de la viga? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde tendría que dibujarlo, jóvenes? En el En el centro. medio. En el medio. Exacto, jóvenes. Siempre tengo que dibujarlo en su centro geométrico. Ahí, digamos, ¿no? Entonces, jóvenes, ese sería el peso de la viga. ¿Cuánto vale el peso de la viga? 16 kilogramos. No, porque el peso, no nos olvidemos que es masa por gravedad. Ay, ok. Entonces aquí tenemos la masa de la viga. ¿Ya? Aquí tendríamos 16 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, ¿el peso a cuánto es igual? 160 Newton. Listo. Bueno, jóvenes, entonces si la pregunta, si el peso de la viga está justo al medio de los dos puntos, sabemos que la longitud total es 12 metros. Desde el extremo A hasta este punto, ¿cuántos metros hay? 6 metros. 6 metros, ¿no es así? Evidentemente tenemos 6 metros. Ahora no me he dado cuenta que estaba apagada la cámara. Ya. Aparte de eso, chicos, ¿no es así? Me dice que se coloca un cuerpo de 22 newton a una distancia de 2,2 metros. ¿Sí? De 2,2 metros. Entonces yo tengo que dibujar ese otro cuerpo. Lo vamos a dibujar por aquí, lo vamos a hacer pequeñito. Digamos que ese cuerpo es una caja nada más. Obviamente que el peso de este cuerpo lo tengo que dibujar justo en su centro geométrico también. Y ese sería, jóvenes, el peso del cuerpo. ¿No es así? Y sabemos que el peso del cuerpo, jóvenes, se encuentra a 2,2 metros del punto A. Entonces, esto sería X1, porque así lo hemos llamado, ¿no? ¿Sí? Hemos llamado de esa forma. Bueno, chicos, entonces, díganme, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Porque la pregunta me dice que calculemos las dos tensiones, ¿no? O las dos reacciones, que es lo mismo. Evidentemente aquí, ¿qué método podemos usar de lo que les había enseñado? Hacemos primera condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en X y en Y, o hacemos sumatoria de momentos. Sumatoria. Sumatoria de momentos. Exacto, jóvenes, sumatoria de momentos, ¿no? Dame un segundito, a ver. Ya. Entonces, jóvenes, la pregunta es clara. Dice cualquiera quiere las dos tensiones. Entonces voy a tratar de calcularlo. Fíjense, como yo ya sé que desde A hasta este cuerpo hay 2,2 metros, y desde aquí hasta aquí yo sé que hay 6 metros, entonces voy a empezar por aquí. Voy a calcular, ¿ya? Voy a calcular la tensión de A. Ah, perdón. Voy a hacer la sumatoria de momento en el punto A, mejor dicho. No voy a calcular la tensión de A. Voy a hacer
calcular el momento en el punto A. ¿Por qué les aclaro eso? Ahorita lo van a ver. Jóvenes, cuando ustedes hacen la sumatoria de momento en este punto, en el punto A, no voy a calcular la tensión de A, más bien voy a calcular la tensión del otro lado. ¿Sí? Más bien se calcula la tensión del otro. Ahorita lo van a ver. ¿Sí? Entonces, jóvenes, fíjense. Creo que de esa forma se está viendo bien, ¿no? La tensión de A, ¿dónde está actuando? Yo estoy aplicando un momento en el punto A. La tensión de A, jóvenes, está actuando en el punto A. Hay momento, la tensión de A me genera un momento, fíjense. Se está moviendo. ¿O en qué sentido se mueve la barra? ¿Se mueve a sentido horario o antihorario? En ninguno de los dos Antihorario. sentidos, ¿no? No, porque fíjense, a ver, ahí no. estoy aplicando No la se tensión. mueve. Entonces, jóvenes, es básicamente lo mismo que les he mostrado aquí. Fíjense. ¿Qué va, oye? ¿Por qué se mueve? Es como esta gráfica de aquí, ¿no? Cuando la fuerza se encuentra sobre el punto de rotación, jóvenes, tenemos que el momento es igual a cero, ¿no? Porque para empezar, esa tensión de A, fíjense, si les pregunto a qué distancia se encuentra la tensión de A del punto A, ¿no? Para empezar, no tiene distancia. Por lo tanto, jóvenes, esta tensión de A no me genera un momento, ¿ya? No me genera momento. Entonces, ¿quiénes me van a generar momento? Esta fuerza de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Solamente esas tres fuerzas me generan momento. Por ejemplo, fíjense, a ver, el peso del cuerpo. El peso del cuerpo está por aquícito y apunta hacia abajo, ¿no? ¿En qué sentido se está moviendo? A ver. Hacia abajo. No. Horario. ¿Horario o Antiorario. antihorario? ¿Horario o antihorario? Horario. 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 Antiorario porque salió Horario. el signo negativo. Jóvenes, Horario. este se mueve en sentido horario. Porque ¿Por qué? este, por eso fíjense, a ver, este es el punto A del lapicero. Y la fuerza del peso se está moviendo, está aplicándola aquí. Fíjense hacia dónde se mueve el lapicero. ¿Se mueve en sentido horario, no es así? ¿O no? Sí. Ya, entonces se mueve en sentido horario de esta manera, ¿no es así? Entonces, si el peso de la viga va hacia abajo, en este caso, ¿qué sentido sería? A ver, veamos. Voy a aplicar la fuerza justo al medio del lapicero y lo muevo de esa forma. ¿Sentido horario o antihorario? Horario. Horario, da la casualidad que en este caso también me da sentido horario como en la primera fuerza. ¿Ya? Como esa fuerza de aquí. Ahora, ¿qué pasa con la tensión de B? Fíjense. La tensión de B, no se olviden que aquí es el punto A y la tensión de B está aquí, ¿ya? Y la tensión de B va hacia arriba, fíjense. En este caso, ¿en qué sentido va? Antihorario. Antihorario, ¿no es así? Ahí está. Y yo ya les dije que yo prefiero utilizar esta convención de signos, que cuando es sentido horario es positivo y cuando es sentido antihorario es negativo. ¿Está bien? Entonces, eso voy a ocupar. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, el peso de este cuerpo me genera un momento. ¿No es así? Va a ser positivo porque va en sentido horario. Aquí está el momento del cuerpo. Ahora, más el momento de la viga, que también es positiva, ¿no? Esas dos son positivas. Menos, fíjense, jóvenes, esta tensión es negativa porque va en sentido antihorario. Menos el momento de la tensión de B. Todo esto igual a 0. Nosotros queremos calcular, jóvenes, la tensión de B. Por lo tanto, voy a despejar. Aquí coloco el momento del cuerpo más el momento de la viga, ¿no? Deme un segundito. Ya. Ahora, este momento de la tensión de B pasa al otro lado, pero como positivo. Por lo tanto, aquí vamos a tener, a ver, el momento de la tensión de B. ¿No es así? ¿Y a qué es igual el momento? Sabemos que el momento es igual a... ¿A qué sería igual el momento? Fuerzas por distancia. Exacto, fuerza por distancia. Y aquí yo digo momento del cuerpo. Entonces, ¿a qué sería igual el momento de este cuerpo? ¿A qué sería igual el momento de ese cuerpo, jóvenes? 22 por 2,2.
Exacto, pero si yo quiero anotar la fórmula sería el peso del cuerpo, porque lo hacemos paso a paso, ¿no ve? El peso del cuerpo por X1. Lo que dijo su compañera, 22 newtons por 2,2 metros, ¿no es así? Ahora fíjense, ¿a qué sería igual el momento de la viga? El momento de la viga, ¿a qué sería igual? 160 newton por X2. 160 newtons, ¿ya? Que sería la masa, perdón, que sería el peso de la viga, por favor, ¿ya? Todo esto por la longitud de la viga, pero dividido entre 2, ¿no es así? ¿Ya? La longitud de la viga vale 12 metros. Dividido entre 2 serían los 6 metros que corresponden, que sabemos que se encuentra el peso de la viga, ¿no? Anotarlo de esta manera, jóvenes, es importante porque ya van a ver más adelante, hay un ejercicio, ya hay un ejercicio que no me da las distancias, pero me da valores, ¿cómo le puedo decir? Analíticos, o sea, letras nada más. En vez de decirme 12 metros, me dice que es L. En vez de decirme que es 2,2, me dice que es L medios, L tercios, L cuartos, L quintos, así, ¿ya? Por eso lo voy a hacer paso por paso para que el siguiente ejercicio no nos cueste. Bueno, jóvenes, ahora aquí, el momento de la tensión de B, ¿a qué sería igual el momento de la tensión de B? A ver, ¿a qué sería igual el momento de la tensión de B? Hola. ¿A qué sería igual, jóvenes? Sería igual 160. No nos olvidemos que el momento es fuerza por distancia. Estamos hablando aquí del momento que me genera la tensión de B. ¿Tenemos el valor de la tensión de B? No. Entonces aquí el momento de la tensión de B, su fuerza obviamente es la tensión de B. Ahora, ¿a qué distancia se encuentra la tensión de B? Porque no nos olvidemos que el momento es fuerza. De este momento, la fuerza es la tensión de B. ¿A qué distancia se encuentra ahora la tensión de B del punto de rotación o del centro de giro? 12 metros. 12 metros. Y sabemos que 12 metros es la longitud de la viga, ¿no es así? La longitud de la viga, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces lo único que tenemos que hacer, fíjense, ahora es reemplazar los datos. El peso del cuerpo es 22 newtons, ¿no? X1 es igual a 2,2 metros. Ahora, más, el peso de la viga es, como dijeron, 160 newtons. Todo esto por L medios. Longitud de la viga sobre 2. Aquí es 12 metros dividido entre 2. Y ya sabemos que es 6, ¿no? Y aquí tendríamos la tensión de B. Todo esto por los 12 metros, ¿no es así? Entonces, por favor, calculen esto. ¿Cuánto sería? Todo esto, calculenlo. 2,2 metros por 22, ¿cuánto es? Más 160 por 12, ¿cuánto sería? Me salió 1008,4. Todo eso nomás, ¿no ve? 1000, 8,4. a todos les sale lo mismo. 1008,4 le digo. Ya, 1008,4. Obviamente que aquí me queda en newton por metro. Y todo esto, jóvenes, va a ser igual a la tensión de B, que es lo que me sobró, por los 12 metros. Ahora, yo despejo la tensión de B. Le doy la vuelta a la fórmula, ¿sí? Y la tensión de B, jóvenes, va a ser igual a 1008,4 newton por metro. Y este 12, jóvenes, pasa a dividirnos. Así está multiplicando y pasa a dividir. Por lo tanto, aquí sería dividir entre 12. Entre 12 metros. Metro por metro se va y solamente me va a quedar en newton, ¿no? La tensión. ¿Cuánto sería, jóvenes? 84,03. De nuevo, por favor. 84,03. 84,03. Sí. 33. 84,03. Ya. De esta forma, jóvenes, hemos calculado la tensión en el punto B. ¿Ya? Ahora, ¿qué tendría que hacer yo para calcular la tensión en el punto A?
tengo que aplicar momento en el punto B ahora. Tendría que aplicar el momento en este punto para calcular la tensión de A, ¿no? Porque fíjense, en este punto, ¿cuánto vale la tensión de B? Perdón, en este punto, ¿cuánto vale el momento de B? 84,3. No digo la tensión, les dije el momento. En este punto, ¿cuánto vale el momento de B, de la tensión de B? 0. 0, no sé si, porque jóvenes, no se olviden por favor esta fórmula, es fuerza por distancia. Estoy aplicando ahora momento en el punto B. Entonces, esta fuerza no tiene distancia con respecto a este punto, por lo tanto no puedo calcular momento para esta fuerza ahora, porque ahora estoy aplicando momento en B. Aquí estaba aplicando momento en A, ¿sí? Diferente. Ahora, ¿a qué distancia se encuentra el peso de la viga con respecto a este punto B? A ver. 6 metros. Exacto, 6 metros. Ahora, la longitud total de la viga sabemos que es 12 metros, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, ¿a qué distancia se encuentra este cuerpo del punto de rotación que es B ahora? Si sabemos que de A está a 2,2, entonces de B a ¿cuántos metros estarían? 9,8. Muy bien, 9,8. Sí, y la tensión de ¿a qué distancia se encuentra del punto B? 12 metros. 12 metros. ¿No es así? Entonces, jóvenes, de esa manera yo tengo que calcular la tensión de A, pero ahora aplicando momento en el punto B. Esa es una forma, ya, esa es una forma de calcular, pero fíjense, es un poquito largo, ¿no? Entonces, hay otra forma de calcularlo que es más sencillo. La otra forma de calcularlo, lo estoy anotando aquí abajito, que simplemente, jóvenes, va a ser sumatoria de todas las fuerzas verticales. Y no sé si se dan cuenta, pero aquí yo tengo puras fuerzas verticales, ¿no es así? Ni una de estas es una fuerza inclinada, ¿no? Entonces, la suma de todas las fuerzas verticales, o sea, las fuerzas en el eje Y, tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, jóvenes, voy a notar que la tensión de A es positivo porque va hacia arriba, ¿no? Más la tensión de B. Aquí no estoy aplicando momento, estoy aplicando suma de fuerzas verticales, ¿no? Tensión de A más la tensión de B van hacia arriba porque son positivas. El peso del cuerpo es negativo porque va hacia el eje Y negativo. El peso de la viga va hacia abajo porque también está yendo al eje Y negativo, ¿no? Entonces, jóvenes, fíjense, yo ya tengo la tensión de B, tenemos el peso del cuerpo, tenemos el peso de la viga. Eso quiere decir, jóvenes, que ya puedo calcular la tensión de A, ¿no? A ver, la tensión de A va a ser igual a estos dos negativos, jóvenes. Espera un ratito. Este negativo y ese negativo pasan al otro lado como positivo, fíjense. Peso del cuerpo más peso de la viga. La tensión de B es positivo, pasa al otro lado como negativo, ¿no? Entonces, jóvenes, fíjense, aquí tendría que la tensión de A es igual a, el peso del cuerpo vale 22, más el peso de la viga vale 160. Y la tensión de B, jóvenes, vale 84,03. Todo esto se mide en newton. Por lo tanto, jóvenes, díganme a cuánto es igual el valor de la tensión de A. 95,97. No, 97,7. Sí. A ver, 97. 97. Ah, 97, dijeron. Ingeniero, la tensión igual se mide en Newton. Por eso, jóvenes, les dije, desde cuando hicimos magnitudes, la reacción, la tensión, el peso, todas esas son una fuerza. La fuerza de fricción, obviamente, es una fuerza. Todas las fuerzas, jóvenes, se mide en newton. No, ya, no. Y también, por si acaso, la fuerza eléctrica también se mide en newton. La fuerza magnética también se mide en newton. La fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga también se mide en newton. Ya no se olviden, por favor, jóvenes, que la tensión y la reacción son fuerzas. Y si son fuerzas, obviamente se tienen que medir en newton, ¿está bien? ¿Ya? ¿Alguien que tenga alguna duda más? ¿Alguna consultita? No, Inge.
Bueno, vamos a pasar a las siguientes preguntas entonces. Y que no entiendo, disculpe, ¿de dónde, o sea, el 97,97 es la tensión de A? Es la tensión de A. Ujú. Y de esta misma forma pudimos haber sacado la tensión de B. No, ya no. No se puede sacar. Primero sí o sí tengo que sacar una de las dos tensiones, porque fíjense, si no hubiera hecho esto primero, porque eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Si no hubiera hecho esto, iba a ser tensión de A más tensión de B menos el peso de C menos el peso de B. No tenemos la tensión de A. Y como no hice esto, tampoco tengo la tensión de B, entonces no se puede calcular. Por eso sí o sí tengo que hacer por lo menos una vez momento y luego recién calcular con la sumatoria de fuerzas, ¿ya? Para poder calcular la otra tensión. ¿Está bien? Sí, sí o sí tengo que hacer esto. Sí o sí lo tengo que hacer, joven, porque si no, no voy a poder calcular. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? ¿Ahora? ¿O tienes alguna otra Ah, duda ok, más? ingeniero, gracias, ahora sí entendí. Ya. No, está bien. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver más ejercicios. Este ejercicio de aquí. Bueno, fíjense, la mayoría de estos ejercicios hablan sobre una barra, una viga. Ya. Yo creo que ahí lo dejamos entonces. Ya, ahí nomás. Ya. Bueno, en ese ejercicio, jóvenes, denme un segundo, lo voy a buscar también en el pizarra. Ya, en la pizarra. Aquí está. En la pregunta dice claramente que tenemos una barra. Perdón. En la pizarra nos indica que tenemos una barra cuyo peso es de 125 newtons. Bueno, anotamos, no nos olvidemos de anotar los datos, ¿no? Aquí sería el peso de la barra, que es igual a 125 newtons. ¿Sí? Fíjense, eso es lo que les decía. La barra dice que mide L, pero no me dice cuánto. No es así, no me dice cuánto mide. O sea, no me dice el tamaño, solamente me dice que mide L. Bueno, ese es el problema que les decía, ¿ven? Ya, la longitud de la barra es L, ¿no es así? ¿Qué más tenemos? Se encuentra en equilibrio apoyado en ambos extremos, A y B. Ahora fíjense, dice que se encuentra apoyado, a diferencia de este otro ejercicio, que decía que de dos cuerdas, sujeta a dos cuerdas, ¿no? Estaban sujetas por dos cuerdas. En este caso, la gráfica es un poquitín diferente, digamos, ¿no? Pero no varía casi nada. A ver, continuemos a ver. Apoyado en ambos extremos A y B. ¿Por qué no va a importar mucho, jóvenes, la gráfica? Porque ustedes no van a presentar la gráfica, ¿no? En el examen. Lo que les importa es el resultado. Entonces, ustedes lo pueden dibujar como quieran, digamos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, a ver, continuamos a ver. En los extremos A y B. Se coloca un cuerpo de 32 newtons. Bueno, en este caso tenemos el peso de otro cuerpo de 32 newtons, ¿no? Ahora, ¿a qué distancia se encuentra este cuerpo? Leamos. Que se encuentra ubicado a una distancia L quintos. Eso quiere decir que la distancia de este cuerpo, jóvenes, es igual a L sobre 5, ¿ya? Con respecto al punto A. Sus reacciones en ambos extremos serán iguales a, dice. Entonces, fíjense, es básicamente la misma pregunta que hace rato, o sea, es la misma. Es exactamente la misma pregunta. Tengo el cuerpo, tengo el peso de la viga, ¿no? Pero la única diferencia es que aquí, en este ejercicio, sí me daba las longitudes, pero en este otro no me da las longitudes jóvenes. Ese es un problema. Por eso les digo, a veces los ejercicios son para razonar, y ustedes tienen que aprender a hacer, a analizar, ¿ya? Bueno, jóvenes, desde hace rato yo les ando dibujando los ejercicios fácil, o sea, detalladito, ¿no? Bonito, pero fíjense, en el examen del CUB no es necesario que ustedes lo dibujen bonito. Ya, ahorita les voy a mostrar, fíjense, a ver. Si yo estuviera dando el examen, por ejemplo, ahorita les muestro, en un segundo se bloquea mi pantalla. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que yo soy el que está dando el examen. Por lo tanto, para dibujarlo yo lo haría de esta forma. ¿Para qué lo voy a dibujar? Bonito. Ahí está. Listo. Nada más. ¿No? Esto quiere decir, jóvenes, que está apoyado en dos puntos, ¿no? Dos puntos. Esta barra está apoyada en estos dos puntos. A este lo voy a llamar el punto A
Y a este otro lado le voy a llamar el punto B. Jóvenes, cada vez que un cuerpo se encuentra apoyado sobre, sobre una superficie, hay una reacción. Por esta razón, jóvenes, este punto de aquí tiene este apoyo de aquí. Básicamente este apoyo es una columna, ¿sí? Eso quiere decir que esta columna va a tener una reacción que va a ir hacia arriba. Entonces lo dibujo de esta manera, reacción de A. Este otro punto de apoyo va a tener una reacción también, que le vamos a llamar la reacción de B, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos apurados en el examen, yo lo dibujo de esta forma. De gana vamos a estar dibujando con regla, bonito y todo lo demás. Aquí justo al medio, jóvenes, a ver, un ratito antes de que lo dibuje eso. Justo al medio, no tiene que ser preciso tampoco, que esté a la mitad, dibujamos el peso de la barra. Y desde este punto A, que se lleva hasta este punto de aquí, estoy dibujando el peso del cuerpo. Ni siquiera tengo que dibujar el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos apurados y estamos en pleno examen, ¿es así? Directamente, solamente lo único que voy a dibujar es la fuerza. ¿Ya? No es necesario ni que lo dibujemos el cuerpo. Ahí directamente yo voy a asumir que ahí está el cuerpo y el peso del cuerpo, ¿no? Sí, esa es la fuerza del peso del cuerpo. Y esta de aquí es la distancia x1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, jóvenes? Ya, hacemos el mismo procedimiento. Fíjense, a ver, como en este caso yo no tengo datos de longitud, otra vez voy a aplicar sumatoria de momentos en el punto A. ¿Ya? Porque yo no, si x1 es L quintos, ¿cuánto sería de aquí hasta aquí? ¿No? Entonces me voy a complicar, entonces sí o sí voy a aplicar momento otra vez en el punto A. Por eso les digo, la resolución o la forma de resolverlo va a ser básicamente la misma. Entonces, jóvenes, a ver, aplicamos sumatoria de momentos en el punto A, fíjense. Ahí está. Continuamos, bien. Ahora una cosa. Esta fuerza, jóvenes, y este es el punto de rotación, ¿no? No nos olvidemos, cuando aplico momento en este punto A, este va a ser mi punto de rotación. Yo puedo elegir mi punto de rotación en este caso cuando tenemos dos puntos de apoyo. Ahorita ese es mi punto de rotación porque ahí voy a aplicar momento. Esta fuerza, ¿en qué sentido hace que gire el sistema? ¿Horario o antihorario? El peso del cuerpo. Sentido horario, ¿no? Horario. El peso de la barra, Igual. Positivo. Horario. horario, otra vez, ¿no? Y la reacción de B, ¿en qué sentido hace? Antihorario. Antihorario. Entonces, ahí está. Ya les dije que yo prefiero usar, ¿no? Este método, esta convención de signos, que si es horario es positivo y si es antihorario negativo. Bueno, jóvenes, entonces, ahora fíjense, yo lo puedo hacer directo, ¿no? Como hace rato su compañera quería hacer, en vez de anotar momentos y toda esa vaina, ¿no? Ya sabemos que hay que aplicar momentos, ¿no? No nos olvidemos que el momento de una fuerza es igual a fuerza por distancia. Entonces, jóvenes, aquí tengo la primera fuerza, que es el peso, ¿no es así? El peso del cuerpo. ¿Cuánto vale el peso del cuerpo? 32 newton. Sabemos que es positivo, por lo tanto, aquí, jóvenes, yo le coloco 32 newton. ¿Por cuánto? Por x1 le voy a colocar así primero. ¿Ya? Continuamos. Luego tenemos el peso de la barra, que también es positivo, entonces colocamos el peso de la barra, sabemos que vale 125 newton. Esto va a ser por cuánto. ¿Cuánto sería la longitud del peso de la barra? L. ¿Seguros? Desde aquí, desde A hasta B es L. Y de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? L medio. Muy bien. L medios. Por eso les dije que aquí quería anotarlo paso a pasito, ¿ves? Aquí peso de la viga era la mitad de la longitud total, ¿no ves? ¿Ya? Entonces aquí sería L medios, ¿sí? L medios. Nosotros sabemos que la longitud total vale L, ¿ya? Entonces aquí sería L medios. Ahora, esta reacción de aquí hace que el sistema gire en sentido antihorario, por lo tanto va a ser negativo. Y aquí sería la reacción de B, que no sabemos su valor. Todo esto ¿por cuánto sería la reacción de B? ¿A qué distancia se encuentra la reacción de B del punto A? L. L, muy bien. Todo esto igual a 0. Ahora fíjense, voy a reemplazar los datos. El único dato que no es reemplazar es este de aquí, ¿no? X1. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Aquí fíjense sería 32 newtons por X1. Y yo sé que X1 es L sobre 5, ¿no? Y ese es el dato que me da. Más, aquí también sería 125 newtons por L sobre 2. Ahora, ese es negativo, pasa al otro lado como positivo. Por lo tanto, la reacción de B va a ser aquí por L. Y aquí, jóvenes, podemos hacer una cosa muy importante. ¿Cómo me puedo deshacer yo de L, a ver, para poder calcular todo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo me puedo deshacer de L? Factor común. Pasarlo al otro lado dividiendo. Fíjense, los dos compañeros que acaban de decir la respuesta, ambas son correctas. Porque, ¿qué puedo hacer? De aquí saco factor común, ¿no? Los dos compañeros se complementaron. De aquí saco factor común, L. Y esta L luego pasa a dividir. La cuestión es que se simplificaría con esta L, ¿no es así? Entonces, L se simplifica, jóvenes. ¿Ya? L se simplifica. Pero para no hacer más largo el ejercicio, de estar sacando factor común, luego pasando a dividir y luego simplificando, hay una regla que dice que si una variable, como en este caso, esta variable, se repite en todos los miembros, se simplifica. No se olviden esa parte. Si una variable se repite en todos los miembros, entonces se puede simplificar. Y aquí, efectivamente, L se repite en todos los miembros, en todos lados, ¿no? Entonces, ahí se simplifica. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 32 newtons, obviamente dividido entre 5, ¿no? O si no quieren anotarlo así, me va a quedar 32 newtons por un quinto, más 125 newton por un medio. Y aquí a este lado, ¿cuánto me queda? Reacción de B por 1 nada más. ¿Por qué 1? Porque al simplificar me queda 1, ¿no? No me queda 0. Entonces, 32 dividido entre 5, ¿cuánto sería, jóvenes? 6,1, ¿no? 125 dividido entre 2, ¿cuánto sería, chicos? Sería 62,5. 62,5 más 6,1, más 6,2, perdón. A ver. A Sí, mí me más sale 6, 6,4. ya, perdón, eso, sí, 6,4. Ya, 6,4 más 62,5, ¿cuánto sería? 68,9. Sí. La reacción de B, entonces, jóvenes, sería igual a... ¿Cuánto era? 68,9, ¿no? 68,9. Bueno, jóvenes, de esta forma. ¿Se entiende este ejercicio? ¿O no se entiende? Sí, Inge, de forma más directa y más entendible. Sí, cuando vamos directos, bueno, ya se entiende más, ¿no es así? Aquí, pero bueno, ya por lo menos ya saben cómo hacer paso por pasito, ¿no? Ya, miren, fíjense lo que hemos hecho ahorita, hace rato, es deshacerme de estos 3 pasos, ¿no? Lo hicimos de forma directa, ¿no? Ya, lo hicimos muy directo, ¿sí? Pero bueno, jóvenes, entonces ya saben, a Para veces es ser directo importante. solamente hay que entender bien el procedimiento, ¿no? Sí, exactamente. Por eso nunca se olviden, fuerza por distancia. Entonces, fuerza por distancia, X1. ¿Cuánto vale esta fuerza? 32. 32 por su distancia. Entonces. Luego esta fuerza por su distancia, que sería L medio. Luego esta fuerza por su distancia, que sería la longitud total, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera. Pero fíjense aquí solamente calcular la reacción de B. Ahora tengo que calcular la reacción de A. ¿Y cómo lo voy a calcular? Puedo aplicar momento en el punto B. Pero ya les he enseñado que más sencillo es si aplicamos sumatoria de fuerzas. Ustedes apliquen la sumatoria de fuerzas, jóvenes, y calculen cuánto sale la reacción de A. A ver. Yo ahorita lo calculo igual, porque no está difícil, ¿no? Calculen a ver ustedes, aplicando un momento. Ah, no estoy bien. A ver, díganme cuánto le salió. Yo lo calculé. No se olviden que los vectores que van hacia arriba son positivos. Los vectores que van hacia abajo, obviamente, son negativos, ¿no?
¿Cuánto le salió, jóvenes? Bueno, ahí alguien escribió en el chat. Vamos a ver. El compañero dice que le salió 88,1. ¿Hay alguien que pueda verificar lo que dice su compañero, si es correcto? A mí ¿O me alguien sale lo mismo. sabe lo mismo? ¿Alguien más que desempate? A ver. Un Sí, tercero. no me sale lo mismo. Ah, ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que haber hecho para calcular la reacción de A hacia su sumatoria de fuerzas? La reacción de A va hacia arriba, positivo. La reacción de B va hacia arriba, positivo. El peso del cuerpo va hacia abajo, negativo. Y el peso de la viga va hacia abajo, también negativo. ¿No es así? Ahí está. Por lo tanto, yo despejo la reacción de A. En este caso, estos dos negativos pasan a lo como positivos. Y esta reacción de B es positiva, pasa a lo como negativo. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, la reacción de A, ya, va a ser igual a, aquí tenemos peso de la viga, 125, más 22, perdón, 32, y menos la reacción de B, que es 68,9, ¿no? Entonces aquí nos sale que la reacción de A es igual a 88,1 newton. Bueno, jóvenes, entonces, es importante, jóvenes, que ustedes tienen que entender por qué hago esto, ¿no? Porque no se olviden que todo el peso, todo este peso, está soportado por estas dos columnas, o por estas dos cuerdas, como en el ejercicio anterior, ¿no? Es lo mismo que cuando ustedes están parados. Si yo peso 700 newton, a ver, si yo peso 700 newton, ¿cuánto va a soportar cada una de mis piernas? 350 newton y 350 newton. Obviamente, ¿no es así? 300, o sea que mi peso sí o sí se tiene que distribuir. Ahora, a ver, hagamos de cuenta. Otro ejemplo. ¿Ya? Imagínense que yo estoy parado, ¿ya? Pero no es ahí. Bueno, a ver, vamos a dibujar la cosita, fíjense. A veces las personas nos paramos así, ¿no ve? Ahí sí se distribuye el cuerpo, obviamente, el peso, obviamente. Pero hay otras personas que cuando están mucho tiempo paradas, no es así, se cansan y se paran de esta manera. ¿Ya? En este caso, jóvenes, a ver, díganme, la misma persona, la misma persona, pesa 700 newton. Los dos pesan 700 newton. En la misma persona, solamente que cambia de posición al pararse. Aquí soportaba 350 y aquí soportaba 350. Ahora díganme, jóvenes, aquí lo que quiero saber es cuál de estos dos pies, estas dos piernas van a soportar mayor el peso. La que está en apoyo. Está La apoyado. que está de apoyo, hija. Esta de aquí no es así. Sí. Ya, ahorita no sabemos cuánto, pero un ejemplo podría decir, ¿no? Que aquí, imaginemos que nuestro peso es 700, esta pierna puede ser que esté soportando 500 newton y esta otra pierna 200 newton, ¿no? Pero la cuestión es que la suma de las dos reacciones tiene que ser igual al peso total. Aquí pasa lo mismo, este es el peso total, y la suma de estas dos reacciones, fíjense, 68,9 más 88,1 me tiene que salir igual a la suma del peso total. ¿Cuánto sería el peso total? 125 más 32, ¿cuánto sería? Sería 157, ¿no? Sí. Sumen las dos 150. reacciones. ¿Cuánto salen las dos reacciones sumadas? Tiene que salir 157 para que esté en equilibrio. Sí, sale lo mismo. Sí, sale lo mismo. Entonces, de esa forma, por eso es que hago esta sumatoria de fuerzas en Y. ¿Está bien? Ahora, nunca es la suma de estas dos reacciones nunca tiene que ser menor a la suma del peso total. Nunca. ¿Sí? Por si acaso, si la suma de estas dos reacciones es menor, eso quiere decir que las columnas no soportan o que las cuerdas no soportan y básicamente se rompe. ¿Sí? Si aquí, miren, imagínense sumando esto, saliera 150 y la suma de estos dos pesos sale 157, oye, sí o sí se va a romper la cuerda, pues no está aguantando el peso. Ya, no lo está aguantando el peso. ¿No es así? Pero en su caso, obviamente, si ustedes calculan de esa forma y les sale menor, es porque han hecho mal algo. ¿No es así? Tienen que corregirlo. ¿Ya?
Bueno, jóvenes, entonces ya saben, ¿ya? Porque hay preguntas a veces, hay preguntitas así como estas. He visto una pregunta que decía, se tiene un puente de 1000 libras fuerzas de peso. Ya, se tiene un puente de 1000 libras de fuerzas de peso. Está soportado por 2 columnas. Calcular cuál es la reacción del punto A y del punto B, dice. ¿Cuál sería ahí la reacción del punto A y del punto B? Si el peso de la viga es 1000 libras fuerza. Y no me dice que hay otro cuerpo, no me dice nada. Esa sería la gráfica, si quieren, ¿no? Tenemos un puente de 1000 libras fuerza que está apoyado en 2 puntos, nada más. Punto A, punto B. Nada más. Y aquí el peso del puente. El peso del puente es 1000 libras fuerza. ¿Cuánto soporta cada uno de estos puntos de apoyo, jóvenes? Si el peso es 1000 libras fuerza, ¿cuánto soporta cada uno de estos 2 puntos? 500. Exacto, 500 jóvenes. No tienen que hacer momento. Claro, si aplicamos momento, obviamente me va a salir 500. Pero ¿para qué vamos a hacer este desarrollo si yo ya me puedo dar cuenta? Pues así, y ahí pierdo menos tiempo. ¿Está bien? Entonces, cada punto de apoyo soportaría 500. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo le pongo un cuerpo aquí o acá? Entonces ya le estoy agregando peso. Es lo mismo, fíjense, que esta persona. Imagínense que esta persona sigue parada de esta manera o está parado de esta forma. ¿Ya? Pero esta persona, a ver, denme un segundito. La misma persona. Sabíamos que era 350 y 350. No es así, pero ¿qué pasa si yo agrego otra cosa? Que esta persona está cargando aquí una bolsa. ¿Ya? Una bolsa que pesa, qué sé yo, 100 newtons. Entonces dígame ahora, si está parada de esta forma, ¿el peso se distribuye a 400 en cada pierna o ya no ya? No. Ya No, no, yo lo haría. ya no, ¿por qué? Porque este peso de aquí, ¿no es así? Está más cerca de este otro punto de apoyo, como en este ejercicio, fíjense. Este peso de aquí, este cuerpo que estaba aquí, está más cerca de este punto de apoyo, por eso este punto de apoyo tiene mayor reacción que el otro, ¿no? O sea que este punto de apoyo soporta mayor peso que el otro, porque obviamente que este peso está más cerca de este punto de apoyo, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con esos ejercicios de los puentes, de las barras y de las vigas, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, entonces. ¿Se entendió eso, no? ¿O hay alguna duda más? Ni una, Inge. Bueno, jóvenes, cualquier duda, ya saben, me preguntan nomás. No importa cuál sea la pregunta, saben que igual les voy a responder de todas formas, ¿no? Y tenemos otra barra. Pasemos a otra. Vamos a una diferente, ya me aburrí de las barras. Vamos a hacer este otro. Y al último hacemos la de la barra que les estaba mostrando. En este caso, ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Hoy día. 10, Ya son las 10:30, pero... 10:45. Ya. Ah, ya. Entonces nos alcanza el tiempo, fíjense. A ver. Vamos a hacer este otro ejercicio, jóvenes, en el cual me indica la pregunta que se tiene un aparejo potencial compuesto por una polea fija y una polea móvil. Y 5 poleas móviles. En un segundo voy a ir anotando esos datos. La polea fija en un aparejo potencial no me interesa. ¿Ya? No me interesa la polea fija en un aparejo potencial. Solo me interesan las móviles. Aquí sería n igual a 5 entonces. No son 6, son 5 poleas móviles. ¿Sí? Ahora la pregunta dice, determinar la fuerza necesaria para levantar un cuerpo de 32 kilogramos. Bueno, entonces colocamos el peso del cuerpo es igual a 3. La masa del cuerpo es igual a 32 kilogramos. ¿No es así? Masa del cuerpo igual a 32 kilogramos. Tenemos que calcular el peso. Y en esta pregunta, jóvenes, nos indica que la gravedad es igual a 10 newton, ¿no? Entonces calculamos el peso. El peso del cuerpo es igual a 32 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, el peso del cuerpo?
320, ¿no? Ahí está. Bueno, muchachones, en este caso tengo que calcular la fuerza. ¿Qué fuerza yo debo aplicar para levantar ese cuerpo? Nosotros sabemos que aquí es igual al peso dividido entre 2 elevado a n. Y n es el número de poleas. Sabemos Y que... igual a 10. A ver, ahorita vamos a verificar si estás mintiendo o no. Ya. Aquí sería 320 newtons, ¿no? Todo esto dividido entre 2 elevado a 4. No, 5, perdón, ¿no? Sí, creo que es 10 porque 2 elevado a la quinta es 32. El único ejercicio que puedo hacer. Muy bien, joven. No, está bien, chicos. Aquí sería 10 newton, ¿no? A todos les sale el mismo resultado, ¿no? Sí. Oh, caramba. Ah, Inge, explíquele de dónde sale ese 5 porque si no recuerdan, en el grupo igual tuvieron problemas, ¿no? Sí, estaba No sabían de viendo. dónde salía ese 5. Jóvenes, no se olviden que este 5 de aquí son las poleas móviles. ¿Ya? De todas formas, fíjense, aquí tenemos una gráfica. Aquí está la gráfica, fíjense, chicos. Estas dos de aquí son las poleas móviles. En el ejercicio que nosotros tenemos, tendría que haber 3 poleas móviles más. Y tenemos una fija. La fija, jóvenes, no sirve para nada, básicamente. Solamente sirve para direccionar la fuerza, ¿no? ¿Ya? Solamente sirve para direccionar la fuerza. Y bueno, eso nos beneficia en muchas cosas, por ejemplo. Nos puede beneficiar en caso de que esté hacia arriba la polea, ¿no? Y yo tenga que jalar hacia abajo. Pero imagínense que la polea esté a mi altura, entonces yo puedo jalar de forma horizontal. Pero la polea fija, jóvenes, no reduce nada de esfuerzo, solamente cambia la dirección de la fuerza. Nada más. Para eso sirve la polea fija, para cambiar la dirección de la fuerza. Y al cambiar la dirección de la fuerza, no disminuye ni aumenta esa fuerza. ¿Sabían? ¿Todo capisce? ¿O no te Yes, capisce? Y Sí, es todo claro. capisci. Belleza, ¿No muchachones. hay algo más difícil, Inge? El ejercicio que me he saltado, ese es el más difícil. Perdón, No, ese sería el más difícil, el ejercicio que me he saltado hace rato, ¿no? De la viga. Ahorita les muestro. Por eso quise hacerlo a lo último. Porque ahorita vamos a hacer esos, que son más cortitos, digamos, ¿no? Este es el más difícil. Se tiene una masa, se tiene una barra de masa de 50 kilogramos, cuya longitud es de 20 metros. Está en equilibrio apoyado en ambos extremos A y B. A cada 5 metros de un extremo están colocados 3 cuerpos de masa de 4 kilogramos, de 5 kilogramos y de 6 kilogramos. La gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Sus reacciones en ambos extremos son, este es el más difícil. Y esa es una pregunta bastante común en los exámenes esa es una pregunta bastante común en todos los exámenes del PSA De tarea, ingeniero. y del CUP. Se los voy a de tarea porque no nos va a quedar mucho tiempo, pero de todas formas igual yo mañana lo voy a resolver. Sí, sí, tenemos apenas 10, 15 minutos. Creo. ¿Ya? Entonces esto vamos a tardar harto. Por lo menos esto sí se lo voy a graficar para que lo hagan. ¿Ya? Resolvamos esta de una vez. Eso está facilísimo. Está como tan fácil como ganar la Venezuela. Yeah. Más fácil que ganarle a Bolivia. Ya. Quedar un Bueno, espacio. bueno, jóvenes, a ver, atiendan aquí en esta pregunta. ¿Qué nos indica? Es otro aparejo potencial, pero es diferente. Fíjense qué es lo que pide. Se tiene un aparejo potencial en donde se El aplica número de una poleas. fuerza. Exactamente. Aquí ya me da ¿en la dónde? fuerza. Dígame. ¿Me iban a preguntar algo? No, Inge, estaba intentando leer. Ah, ya. Continuemos entonces. Tenemos el aparejo potencial donde ya me dice cuánto de fuerza estamos aplicando. Me dice 8 newtons. Para levantar un cuerpo de 128 newtons, determinar el número de poleas móviles. A ver, vamos a ver. Vaya, che. Le puse poleas ahí, ¿no? Aquí es el peso.
Bueno, pequeños jovenzuelos, entonces, ¿cómo se tiene que resolver ese ejercicio? En este caso, 128 era, a ver, sí, 128, está bien. En este caso, jóvenes, tenemos que la fuerza es igual al peso dividido entre 2 elevado a n, ¿no es así? Pero nosotros necesitamos saber el valor de n, por lo tanto voy a despejar ese valor de n. A ver, parece que alguien me resolvió. 4, creo. Un compañero dice 4 o 7 parece, ¿ya? 4. A ver, aquí sería 2 elevado a n, que va a ser igual al peso dividido entre la fuerza. ¿Es así? Entonces, 2 elevado a n, aquí sería entonces 128 newtons dividido entre 8 newtons. ¿Cuánto sería, jóvenes? 16. Entonces aquí va a ser 2 elevado a n, va a ser igual a 16. Entonces, ¿cómo se despeja n aquí? A veces se puede usar logaritmo neperiano, ¿ya? Porque el logaritmo neperiano tiene una propiedad para bajar el exponente, ¿no es así? Pero también se puede usar este otro. 16 ¿a qué es igual? 16, jóvenes, también es igual. A ver, permítito. 4 por 4. Es también igual a 4 al cuadrado, ¿no? Pero el 4 al cuadrado no me sirve. Aquí sería 2 elevado a n. Entonces, también puedo decir que 16 es 2 elevado a la cuarta. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Cuando las bases, jóvenes, son iguales, esta es la base y esta también es la base, yo puedo igualar sus exponentes. Voy a igualar sus exponentes. Y al igualar sus exponentes ya tengo la respuesta de n. N es igual a 4. Eso solamente es cuando las bases son iguales, yo puedo igualar sus exponentes. Y al igualar los exponentes sería n es igual a 4. ¿Sí? Esa sería, jóvenes, la respuesta. ¿Me estaban preguntando algo? Pero igual se puede bajar el 2 abajo del Una 16, pregunta, ¿no? Inge, ¿de dónde sacó el 2? Se puede dividir. Por eso les digo, a ver, atiendan. Cuando tengo las bases iguales, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy igualando sus exponentes. O si no, como dice la compañera, aquí este 2 pasa a dividir, entonces se pueden simplificar, ¿no es así? Se pueden simplificar, pero al simplificar, ¿lo que me quedaría? Me quedaría 1 elevado a n sobre 1 elevado a la cuarta. Por eso no utilizo yo ese método. ¿Sí? No, Inge, me refería que en el 16 bajo el 2 abajo del 16. Ah, que el 16 baja abajo del 2 del... ¿Ese 16 dividido entre 2? ¿Así? ¿O 2 dividido entre 16? ¿O a qué te referías? No, no te entendí. O no te... A ver. Ah, no, no sale, Inge, me equivoqué. Ah, ya, ya. Ya, bueno, esa es una propiedad matemática de igualar exponentes. Yo en un ejercicio de... ¿Cómo se llama esto? De análisis dimensional, si no me equivoco, creo que les expliqué. No me acuerdo, creo que sí o creo que no. Creo que no. Pero igual lo vamos a ver. Ya, porque ya mañana vamos a Inge, empezar a hacer ejercicio. Dígame. una pregunta, cuando no de n es 2, No, no se escuchó bien, se escuchó entrecortado, solo te escuché al final. ¿Es 2? cuando no te dan la base del... Lo apagaste tu micrófono. Ajá, igual no te volvimos a escuchar. Cuando tenemos, no sé qué cosa dijiste. Ya. Si querés escribirlo en el chat, igual te respondo. Ahora tiene, a ver, voy a explicarles de otra forma, igual cómo se podía resolver. A ver, siempre es 2n. Jóvenes, esa es la fórmula por eso. La fuerza es igual al peso sobre 2 elevado a n. Esa es la fórmula. No puedo colocar yo 4 elevado a n ni 5 elevado a n. La fórmula me dice que es 2 elevado a n. ¿Por qué me dice que la fórmula es 2 elevado a n? Porque, jóvenes, cada polea móvil me reduce a la mitad el peso. Por eso es que es 2 elevado a n. Porque hace referencia a que la fuerza, no es así, cada polea móvil me reduce la fuerza, me reduce, perdón, el peso, la mitad de ese peso. Por eso es que es 2 elevado a n. ¿Ya? Otra cosa, a ver, ya bueno. Si no le entendieron esta parte, cómo se resolvió este ejercicio, igual puedo aplicar logaritmo.
Me quedo de esta manera, digamos, ¿no? Hasta aquí llegué. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico logaritmo. Logaritmo de 2 elevado a n es igual al logaritmo neperiano de 2 elevado a 4. El logaritmo, jóvenes, tiene una propiedad, ¿ya? Una propiedad logarítmica en donde este exponente baja hacia abajo, a este lado, fuera del argumento del logaritmo. Sería n elevado al logaritmo de 2, y esto va a ser igual a, perdón, aquí, esto sería igual a 4 por el logaritmo de 2. Ahora fíjense, este logaritmo de 2 pasa a dividir, y sin la necesidad de que pase a dividir, yo sé que eso puedo simplificar, y directamente, jóvenes, aquí ya me queda n igual a 4. ¿Sí? Me queda n igual a 4. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, jóvenes, también se puede resolver este ejercicio aplicando logaritmos. ¿Sí? Aplicando logaritmos. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna otra duda? Tenemos 5 minutos. No. Miércoles. Desperté, no sé, un poco incómodo. Me dormí anoche en el sofá cansadísimo y estaba más duro que la piedra el sofá. Así que por eso no dejo de estirarme cada rato. Ya, bueno, jóvenes, entonces si no tienen dudas sobre este ejercicio, pasemos a este otro ejercicio. ¿Hay alguien que va a preguntar? Nadie va a preguntar. Dije todo perfecto. Sí, se lo dejo de tarea, Inge. Disculpe. Sí, Que lo deje de tarea. digo que es largo y no va a dar el tiempo. Sí, eso nos explicó, que luego lo vamos a hacer mañana. Sí, pero Y eso, les quería dar la gráfica. Lo voy a hacer De rapidito, miren. tarea, de tarea, de tarea. De Lo voy a tarea, dibujar. Inge. Sí, que verlo a la gráfica. No, solo voy a dibujar la gráfica, jóvenes. Fíjense, esta Ya, sería la hágalo gráfica. modo flash. A ver. Hacia arriba tenemos las dos reacciones, reacción de A y reacción de B, fíjense. El peso de la viga va a estar al medio, ¿no ves? O el peso de la barra, al medio. Fíjense ahora, dice cada 5 metros, ¿no? ¿A qué distancia se encuentra el peso de la barra? A 10 metros, ¿no? Porque la barra mide 20. Ahora, a cada 5 metros de un extremo se colocan 3 cuerpos. De aquí a 5 metros... Ay, se bloqueó esta bujera. De aquí a 5 metros, jóvenes, yo colocaría el primer cuerpo. El peso 1 lo voy a llamar este, peso 2 y peso 3, ¿ya? Entonces, a 5 metros coloco el peso 1. El peso 2 va a estar 5 metros más allá después de este, ¿no? Que sería en el mismo lugar donde está el peso de la barra. Ese sería el peso 2, más chiquitito lo estoy dibujando, fíjense. Y el peso 3 estaría por aquí. ¿No? De esa forma, chicos. Este peso 1 está a 5 metros, el peso 2 está a 10 metros y el peso 3 está a 15 metros. Esa sería la gráfica, jóvenes. Sáquenle un screen y ahí quedamos. Y lo resolvemos mañana, ¿está bien? Ya, Inge. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos Hasta luego, mañana. Inge, que tenga buen día. Muchas gracias, Inge. De nada, jóvenes. diapositivas, no se olvide, please. Sí. Ahorita lo voy a Vale, mandar. Inge. Nos vemos, Pues sí, jóvenes. hasta luego. Cuídense. Chao, chao. hasta luego.